Cero. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Aves, rector del Seminario Abierto, y le invito a estudiar Evangelismo, tema de ministerio práctico ofrecido por el seminario. Evangelismo es el estudio de cómo testificar eficazmente y compartir el Evangelio con audacia. Considera los elementos básicos del plan de salvación y su presentación con claridad. Enseña cómo superar la resistencia de diferentes tipos de mentalidades. Explica cómo hacer el seguimiento y presenta las verdades fundamentales que el obrero cristiano tiene que enseñarle al recién convertido. La pintura de Caravaggio. La cena de Emaús. 1601. Óleo sobre tela. Que se encuentra en la Galería Nacional en Londres, Reino Unido. Fue escogida para representar la materia de evangelismo porque demuestra a Jesús explicando, persona a persona, los misterios de la fe. Dios le bendiga en el estudio de esto. Es la lección número 1 de la materia evangelismo personal, cuyo tema es siendo guiados por el Espíritu Santo. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. Siendo guiados por el Espíritu Santo. Richard C. Hobbs. Nosotros debemos tomar el mensaje de Cristo para nuestras calles y permitir que el Espíritu Santo tome nuestras manos, pies y voces para este mundo. El Espíritu Santo quiere usarnos para compartir las buenas nuevas. Así como estudiamos cómo testificar con eficacia, podemos aprender juntos haciéndolo. Yo todavía estoy aprendiendo cómo testificar por el Espíritu Santo cada vez que lo hago en la calle compartiendo el mensaje con otros. A medida que usted aprenda más sobre el evangelismo, permitirá que el Espíritu Santo sea más real en usted que su mejor amigo. Permita que ser testigo de Cristo se convierta en su modo de vida. Muchos darán más testimonio con un equipo de gente en las calles que jamás lo hayan hecho solos en otro tiempo por su cuenta. Recuerde que Dios quiere que aprovechemos cada oportunidad para dar testimonio de Cristo. Escuchemos al Espíritu Santo y permitámosle que fluya en nosotros y nos guíe en nuestro testimonio. Nosotros debemos ser sensibles al Espíritu Santo y tomar la urgencia que Él nos transmitirá. Él nos dice que la mies es mucha, el tiempo es corto y los obreros son pocos. Nosotros debemos comenzar a testificar en las calles y salir puerta por puerta en las ciudades donde vivimos. Romanos 13. 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Este versículo es a menudo llamado el amanecer de un nuevo día. Yo me pregunto si el tiempo en este reloj celestial vuelve ahora mismo 2 minutos hasta medianoche. Yo creo que estamos a minutos de ese mundo a medida que lo conocemos. El Señor nos advierte que ese día vendrá pronto y se terminará la oportunidad. Es tan importante que nos demos cuenta que muchos no verán la salida del sol mañana, porque nuestra vida es como vapor, y habrá muchos que mañana se encontrarán con la muerte. Mi llamado para evangelizar en las calles comenzó cuando me di cuenta que muchos que no han recibido a Cristo Jesús como Señor arderán en el infierno. Aunque Jesús murió en la cruz por todos, hay muchos que nunca han oído el Evangelio y muchos no han tenido la oportunidad de recibir a Cristo. Nosotros debemos ser capaces de compartir el mensaje del Evangelio con este mundo perdido y hacerlo pronto. ¿Está usted hoy preparado para salir a la calle y evangelizar puerta a puerta? ¿Está usted listo para responder a esta pregunta? 1 Pedro 3. 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El Señor estableció el camino para que todos y cada uno tenga la oportunidad de recibir a Cristo. Esta es la palabra que cambiará los corazones y la semilla del Evangelio se siembra en sus vidas. He podido ver muchas veces a las personas cambiar cuando la palabra de Dios se sembró en sus corazones. 2 Pedro 1. 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salmo 119. 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples.
¿Cuántos de ustedes quieren animarse a ir más lejos y ser intrépidos y animarse a compartir el Evangelio con otros? Yo los desafío a que comiencen un ministerio de evangelismo en las calles y aprenden a dar testimonio de lo que Cristo hizo en sus vidas. Nosotros debemos aprender cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Nuestro testimonio será más efectivo si nosotros somos guiados por Él. Únicamente el Señor conoce los corazones de los hombres. El Señor nos dará las mejores oportunidades para compartir su palabra con los perdidos. Permita que Dios lo guíe cada vez que salga con un equipo para evangelizar en la calle. Yo comparto que siempre saldremos a encontrarnos con las personas que Dios ha preparado para recibirnos. Y a menudo, tenemos muchos frutos de personas que deciden aceptar a Cristo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo hacemos las cosas con gozo. Y me emociono cada vez que una persona decide aceptar a Cristo. Abajo tenemos algunos ejemplos del Señor guiándome a las almas perdidas. Esas experiencias han sido maravillosas experiencias. Las palabras son limitadas para describir lo que ha significado que esas personas aceptaran a Cristo. Yo espero que esas historias puedan motivarlo para que usted bajo la guía del Espíritu Santo haga lo mismo. Nosotros compartimos estas historias como un testimonio del poder y de la gracia de Dios en la salvación de las almas, para animarlo. Nos damos cuenta que nada podemos hacer sin la ayuda del Señor. Esto nos hace ver que nuestro testimonio no depende de nuestras habilidades. Nosotros esperamos que usted pueda ver que Dios se está moviendo por todo lugar y en los corazones de muchos. Estas historias describen solamente algunas de las muchas experiencias que tenemos de nuestro trabajo en las calles. Llamado a ir al parque. Una tarde cuando yo estudiaba la Biblia, me pareció que Dios me llamaba a ir a la plaza de mi barrio. Yo no respondí al primer llamado y continué estudiando en mi cuarto. El Señor me llamó por segunda vez, entonces yo respondí inmediatamente y fui. Conduje hasta el parque de la ciudad y observé que solamente había un solo vehículo estacionado. Eran casi las 9:30 h. de la noche y el parque estaba muy tranquilo. Yo caminé hasta uno de los bancos y me senté. A medida que iba a sentarme observé que en el auto había un hombre y una mujer abrazándose. Yo me senté y no pude verlos más, pero comencé a orar por ellos. Al poco tiempo ellos bajaron del auto y comenzaron a caminar hacia mí, pero con la intención de pasar de largo. Yo le dije algo para iniciar una conversación, y el hombre se detuvo para hablar conmigo. Yo me acerqué hacia ellos y me presenté. Y les conté que Dios me había guiado al parque. Él se sintió emocionado por saber que Dios hacía eso y que alguien era obediente a Dios en este tiempo. Yo oré por ellos y ellos lo agradecieron. También aceptaron a Cristo y pude regalarles una Biblia. El hombre y la mujer, ambos tenían sus propias familias y esa noche habían decidido cometer adulterio. Dios intervino en la vida de esas personas para evitar el pecado y sus consecuencias y fueron tocados por su gracia. Yo los alenté a seguir a Cristo a cualquier costo y a hacer las cosas correctas. Nos despedimos, y el hombre antes de volver a su auto me dijo: quiero agradecerle mucho por haber venido al parque esta noche y hablarnos, para mí ha significado mucho. Muchas gracias. Irónicamente, yo estaba trabajando en un libro titulado, El cronómetro espiritual de Dios. Cuando Dios me llamó al parque esa noche, fue una maravillosa experiencia en su tiempo y pude ver cómo Dios me permitió alcanzar esas vidas con el Evangelio. Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ve a un callejón en Sallisaw en Oklahoma a 30 millas de donde yo vivo. Un gozoso fin de semana que yo nunca podré olvidar fue un sábado a la tarde, que el Espíritu Santo me guió a ir a otra localidad a más de 30 millas de donde yo vivo. A un callejón en Sallisaw, Oklahoma. Cuando yo llegué a ese callejón, un hombre joven caminó hacia mí. Yo le dije: el Señor oyó tu oración esta mañana y yo estoy aquí para hablar contigo. Vino una profunda convicción del Espíritu Santo y este hombre fue tocado para oír la palabra de Dios y entregar su corazón a Cristo. Muchos buscan señales y milagros en campañas y pierden la oportunidad de ver el acto más poderoso del Espíritu Santo salvando las vidas en la misma calle donde viven. Si tan solo siguiéramos la guía del Espíritu Santo y fuésemos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Un chofer de camiones me guió hasta mi pueblo.
Una tarde estábamos viajando de regreso después de haber visitado a un amigo que estaba enfermo, quien vivía al sur de Fort Smith, Arkansas. Mi familia y yo estábamos acompañados por una amiga que también era una evangelista y compañera de oración. Cuando volvíamos a casa ella vio a un hombre en un camión cargado. Cuando lo vimos, nosotros sentimos de orar por él. Inmediatamente le preguntamos al Espíritu Santo si algunos de nosotros debíamos ir para hablarle de la salvación y guiarlo a los pies de Cristo. Ella continuó en oración y de repente observamos que el camionero se estacionó. Nosotros seguimos hasta un hotel, y dejamos de lado el hecho de ser evangelistas, y continuamos conversando por un rato más. Salimos del hotel y volvíamos para nuestra casa, y para nuestro asombro, nos encontramos de nuevo al camión yendo en la misma dirección que nosotros, rumbo a Arkansas River Bridge. Una vez más, oramos por su alma, y nos dimos cuenta que íbamos en la misma dirección. Yo le dije a mi familia, si él dobla hacia el norte, yo lo quiero seguir hasta donde se pare, y testificarle de Cristo. Nosotros comentábamos sobre la posibilidad de que Dios haya hecho paralelos nuestros viajes. Nosotros estuvimos de acuerdo en que algo estaba sucediendo. El camión continuaba su marcha hasta que se estacionó en un almacén a pocas cuadras de mi casa. Yo hablé con mi familia y regresé rápidamente. Él todavía estaba en el estacionamiento sentado en su camión. Yo salí de mi auto y fui hacia el estacionamiento y me acerqué a él. Al principio parecía renuente a bajar el vidrio de su ventana y hablar conmigo. Le dije que quería hablar con él. Finalmente aceptó y bajó su vidrio. Me presenté a él, y le pregunté si no creía que Dios mismo estaba queriendo tratar con él. Él me preguntó, como yo lo sabía. ¿Usted recuerda que se estacionó en un parque cuando venía para Fort Smith? Él contestó, sí, yo me acuerdo de un vehículo que se estacionó y algunas personas en su interior me miraron. Creo que eran ustedes. Yo pensé que mi bocina los había molestado. Yo le dije que cuando lo vimos nos pusimos a orar por él. Eran 2 minutos antes de la medianoche y estábamos en mi pueblo. Yo le pregunté si él pensaba que Dios había arreglado todo esto. Él me dijo que pensaba que Dios estaba haciendo algo. Y confesó que había estado 5 años en la cárcel y que era un ex convicto y que recientemente había sido liberado. Y me dijo que no se sentía digno de lo que Dios pudiera estar haciendo por él. Yo le aseguré que Dios lo amaba y que quería cuidarlo. Y que si no fuera así yo no tendría por qué estar hablando con él en medio de una noche tan fría. Lo invité a aceptar a Jesucristo como su Salvador y le expliqué las Escrituras. Él entregó su vida a Cristo y me contó sobre su maravillosa familia y su deseo de volver a su casa. Él dijo, yo estaba perdido, pero ahora sé lo que tengo que hacer. Yo oré para que tuviera un viaje seguro de regreso a los suyos. Yo estaba muy emocionado por lo que Dios me permitió hacer. Aunque yo podía testificar de esto, no podía creer lo que estaba aconteciendo. Yo no podía entender todavía cómo todo esto había sucedido. Yo solo sé que pude ver la mano de Dios sobre la vida de ese hombre y cuánto Dios lo amaba. Todo lo que pude hacer para Dios esa noche, fue valioso para ver a ese hombre entregándose a Cristo. Así como Dios me mandó a hablarle a ese hombre, me preguntaba a cuántos el Señor le habrá pedido que le testificaran de su amor en los 490 millas de su viaje desde Houston, Texas hasta Fort Smith, Arkansas. Él había salido temprano esa mañana de Houston para hacer una entrega en Missouri. ¿A cuántas personas Dios le habrá pedido para que le hablaran a ese hombre? Ninguno respondió para hablarle mientras este hombre paraba por comida o descanso. Solamente Dios lo sabe. Conduciendo hacia el parque. Yo estaba conduciendo hacia la universidad, para tomar mi clase cuando cruzando el parque en Fort Smith me pareció que me hablaba el Espíritu Santo. Fue por unos pocos minutos antes de que la clase comenzara y él me guió a cruzar la calle hacia la iglesia. A medida que caminaba iba orando y cuando atravesé todo el parque fui hacia la cancha de básquet donde estaba un hombre con su hijo. Yo comencé a hablar con este hombre e inmediatamente descubrí que este hombre no sabía nada de Dios. Era una persona buena, pero nunca había recibido a Cristo como su Salvador personal. Él confesó que por mucho tiempo había pensado que tenía que hacer una decisión por Cristo. Entonces le dije que este era el día que podía orar para recibir a Cristo.
que justamente era eso lo que Dios quería que hiciera. Porque Él preparó este momento y este encuentro en el parque y también sus corazones para este propósito. Y que yo estaba muy agradecido para nuestras calles y permitir que el Espíritu Santo tome nuestras manos, pies y voces para este mundo. El Espíritu Santo quiere usarnos para compartir las buenas nuevas. Así como estudiamos cómo testificar con eficacia, podemos aprender juntos haciéndolo. Yo todavía estoy aprendiendo. La cena de Emaús. 1601. Óleo sobre tela. Que se encuentra en la Galería Nacional en Londres, Reino Unido. Fue escogida para representar la materia de evangelismo porque demuestra a Jesús explicando, persona a persona, los misterios de la fe. Dios le bendiga en el estudio. Considera los elementos básicos del plan de salvación y su presentación con claridad. Enseña cómo superar la resistencia de diferentes tipos de mentalidades. Explica cómo hacer el seguimiento y presenta las verdades fundamentales que el obrero cristiano tiene que enseñarle al recién convertido. La pintura de Caravaggio. 0. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Abels, rector del Seminario Abierto y le invito a estudiar evangelismo, tema de ministerio práctico ofrecido por el seminario. Evangelismo es el estudio de cómo testificar eficazmente y compartir el Evangelio con audacia. Y de esto es la lección número 1 de la materia Evangelismo personal, cuyo tema es siendo guiados por el Espíritu Santo. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. Siendo guiados por el Espíritu Santo. Richard C. Hobbs. Nosotros debemos tomar el mensaje de Cristo,